Hola, soy Aradir, y sigo sin recordar nada de lo que me enseñaron en la escuela. La verdad es que no era el mejor estudiante, normalmente llegaba tarde. Presente, no tenía las mejores notas, no era la persona más habladora del mundo, y siempre estaba, entre comillas, en lo mío. A pesar de todo esto, realmente odiaba no venir. Maldita sea, me quedé dormido. Ahora que lo pienso, siempre iba a clases aunque me sintiera enfermo, lo cual siempre terminaba mal. Oye, ¿te sientes bien? Mátame. Recuerdo una vez que era el día de piscina en mi colegio. Aradir, ¿tu colegio tenía piscina? Debió ser para millonarios. Bueno, la cosa es que estaba resfriado, pero realmente quería entrar a la piscina. Lo que al final hice, pero con consecuencias horribles. ¿Qué hice para merecer esto? En mi colegio cada curso tenía que hacer una obra de teatro y presentarla a final de año. Y luego teníamos que mostrar esa obra a todo el colegio. No era una mala actividad. La verdad estábamos obligados. Pero si no querías actuar, podías hacer otras cosas, como trabajar en el guión, vestuario o poner música en las escenas. Aún recuerdo la primera obra de teatro en ese colegio. La verdad es que era nuevo en el colegio y todos hablaban de hacer una obra y yo ahí como... ¿de qué demonios están hablando? Y al no entender nada me tocó el peor papel de la obra. ¿Han visto cómo siempre se burlan de la persona que hace de árbol? Bueno, hay algo más denigrante. Tener el papel de raíz de árbol. Por suerte el año siguiente me tocó un papel mucho mejor. Era una placa tectónica. ¿En serio? ¿Quién creaba estos papeles? Aquí en Chile tenemos algo llamado NEM, que es básicamente un puntaje especial basado en tus calificaciones de tus últimos años. Esta sirve para poder entrar a una buena universidad. La cosa es que nunca me importaron mis calificaciones, hasta que, bueno, estaba en el penúltimo año, casi al final de este. No me vean mal, yo solo quería pasar de curso, nunca pensé en mi futuro. ¿Nunca les he contado que soy terrible para seguir instrucciones? Cuando tenía como 10 años, estaba aprendiendo sobre los estados del agua. Ya saben, líquido, sólido y gaseoso. Mi profesora era bastante didáctica, así que trajo unos hielos para poder explicar la fusión. Ya saben cuando el hielo pasa al líquido y no voy a explicar esto. Como sea, mi profesora iba a elegir a un niño para que tomara este vaso y lo dejara al sol. Y de todos los niños, me eligió a mí. Mira Seba, deja estos hielos afuera para que se derritan. Aún recuerdo la sensación de estar afuera sin saber qué hacer. Era lo más simple del universo, deja los cubos afuera para que se derritan. Pero no lo entendía. Recuerdo tener a esta profesora que era muy chiquita, pero era muy estricta. Lo que siempre recuerdo de ella era una vez que teníamos que hacer ejercicios de caligrafía. Esos ejercicios donde tienes que escribir la misma letra 1000 veces hasta que se te cansa la mano. Como sea, el ejercicio era hacer la letra S manuscrita 1000 veces. Y cuando por fin pude terminar de escribir la letra S 1000 veces, ella me dijo: ¿pero qué es esta mierda? Ok, tal vez no lo dijo así. Al final me obligó a quedarme 2 horas después de clase para hacer este mismo ejercicio otra vez. Y ¿saben lo peor de todo? Es que todavía no sé hacer la maldita letra S manuscrita. No es mi culpa que se parezca tanto a la R.